Hola a todos, bienvenido pues a otro episodio más con el profe Cus. Esta vez siguiendo con las funciones químicas inorgánicas, vamos a tocar el tema de los ácidos, obviamente los ácidos inorgánicos. Cuando hablamos de una sustancia ácida nos estamos refiriendo a esta familia de sustancias por lo general tóxicas, corrosivas, como su palabra dice, viene del griego acere, que significan agrias. Por lo general son sustancias de sabor agrio, corrosivas, tóxicas. Se identifican fácilmente porque tiñen de rojo el papel tornasol azul y así sucesivamente. Entonces, lo que nos compete hoy es mirar cómo resultan los ácidos, de dónde se forman y entrar a ver cómo su estructura y su nomenclatura. Empecemos por decir entonces cómo se forman los ácidos y sus características a través de esta pequeña explicación. Bueno, partimos entonces de los ácidos inorgánicos. Los ácidos inorgánicos, pues, como característica principal de su grupo funcional, es un hidrógeno unido a un elemento no metálico. Esa es la característica principal de los ácidos, el hidrógeno unido a un elemento no metálico. Pero esta característica puede variar dependiendo de si contienen oxígeno o no contienen oxígeno. Entonces, esos ácidos que tienen hidrógeno no metal y un oxígeno en su estructura se conocen como oxácidos. Y esos ácidos que solamente tienen hidrógeno y no metal se conocen como hidrácidos. Entonces los ácidos resultan de la combinación, los oxácidos resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua. O sea, cuando un óxido ácido reacciona con el agua, me va a producir un oxácido. Mientras que los hidrácidos resultan de la reacción del hidrógeno con un elemento no metálico, de ahí la no presencia de oxígeno. Entonces seguimos viendo los ejemplos y vamos a tener ejemplos para oxácidos. Miremos los ejemplos para oxácidos. Tenemos el SO3, cuando reacciona con el agua, entonces vamos a elaborar la estructura del ácido. El SO3 entonces lleva hidrógeno, lleva azufre y lleva oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2 hidrógenos, entonces escribimos aquí 2 hidrógenos. ¿Cuántos azufre hay acá? 1 azufre, entonces escribimos aquí 1 azufre. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 3 oxígenos hay aquí en el óxido, 1 oxígeno en el agua, serían 4 oxígenos hay aquí. Caso particular, el estado de oxidación o la valencia del azufre no debe cambiar al formar el ácido. Colocáramos los números de oxidación, más 6, aquí sería menos 2, aquí sería más 6. Entonces, note usted que 3 por menos 2 menos 6 más 6 da 0. Entonces, con ese número de estado de oxidación pasa también acá. Y unimos y nos dio H2SO4. El ejemplo que sigue es el N2O5 con H2O. Entonces hacemos lo mismo. Hay 2 hidrógenos, colocamos 2 hidrógenos. 2 nitrógenos, colocamos 2 nitrógenos. 5 oxígenos y 1 oxígeno, 6 oxígenos, colocamos 6 oxígenos. Pero como estos coeficientes son simplificables, se simplifican los 3. Mitad 1, mitad 1, mitad 3. Y nos va a quedar entonces HNO3. Seguimos explicando otro ejemplo. Y tenemos el Cl2O con el agua. Entonces organizamos la estructura del oxácido. Primero el hidrógeno. Aquí hay 2 hidrógenos, aquí serían 2 hidrógenos. Aquí serían cloro 2, aquí 2 cloro. Y oxígenos hay 1 y 1, 2 y aquí también habrían 2. Como estos 3 números son simplificables, se simplifican y obtenemos
HClO. Hay 3 ejemplos de ejemplificación de oxácidos. Vámonos ahora a la ejemplificación de hidrácidos. Entonces tenemos aquí el Cl2 más H2 molecular. Obviamente, cuando vamos a formar el hidrácido, el elemento no metálico va a trabajar con su única valencia negativa. Si usted revisa la tabla periódica, la única valencia negativa del cloro es -1. Por lo tanto, se forma HCl. El hidrógeno es +1 y este -1. Ahí estaría la fórmula HCl. Ubicamos este 2 aquí para equilibrar la reacción donde se obtuvo el hidrácido, porque así serían 2 por 1, 2 hidrógenos aquí, 2 por 1, 2 cloros, 2 cloros aquí. Revisemos entonces otro ejemplo, la molécula de azufre S8 con el hidrógeno. Si usted nota, la valencia negativa del azufre en la tabla periódica es -2, por lo tanto formará el HS. Como esta es -2 y este es +1, cruzo el 2 para acá. Entonces me quedaría H2S, 2 por +1 más 2 y -2 daría 0. Ya este 8 lo ponemos para equilibrar. ¿Por qué? Porque como acá hay 8 azufre, entonces 8 por 1, 8 azufre. Pero se me descompletan los hidrógenos. 8 por 2, 16 hidrógenos. Entonces agregamos un 8 acá. 8 por 2, 16 hidrógenos. Y analicemos otro caso de reacciones para obtener hidrácidos. Entonces tenemos aquí el Br2 más la H2O. Si usted mira la tabla periódica, el Br trabaja con una valencia -1. Entonces el hidrógeno +1 y el Br -1 me quedaría esa fórmula. HBr, la fórmula del respectivo hidrácido. Colocamos este 2 aquí para poder equilibrar 2 hidrógenos, 2 por 1, 2 hidrógenos. 2 bromos, 2 por 1, 2 bromos. Entonces, aquí queda claro algunas reacciones para obtener oxácidos y algunas reacciones para obtener hidrácidos. Pero alejémonos un poco de las reacciones y vamos entonces a ver cómo hacemos formulación de hidrácidos y formulación de oxácidos. Bueno, entonces ahorita expliquemos formulación de hidrácidos sin tener en cuenta tanto las reacciones. Supongamos que queremos hacer un hidrácido con el selenio -2. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el hidrógeno y ubicar el selenio. Sabemos que el hidrógeno es +1 y el selenio es -2. Entonces, como son impares las valencias, se cruzan. Para acá pasa el 2 y para acá pasa el 1, que nunca se escribe. ¿Y que vamos a obtener? El H2SE. Y ahí estaría la formación del respectivo hidrácido. Si queremos hacer con el arsénico -3, entonces aquí colocamos el hidrógeno y colocamos el arsénico. Sabemos que el hidrógeno es +1 y este es -3. La sumatoria de las cargas no da 0, entonces el 3 lo ubicamos acá y el 1 lo ponemos acá, que nunca se pone, y obtendríamos H3AS. Tendríamos ahí un respectivo hidrácido. Aquí en los hidrácidos encontramos algunas excepciones en cuanto a la estructura molecular, como en el caso del nitrógeno y del fósforo, que no se escribe H3N, sino NH3 o PH3, que igual estaremos haciendo la respectiva aclaración cuando estemos hablando de su nomenclatura. En el caso del nitrógeno, N-3, lo ubicamos de primero, el nitrógeno es -3, el hidrógeno es +1. Entonces, cruzamos por acá el 1 y cruzamos por acá el 3 y obtendríamos NH3, la respectiva estructura de ese hidrácido, que entre otras cosas los hidrácidos también se conocen como hidruros. Eso lo vamos a ver en el capítulo de los hidruros personalmente, en caso de hidruros no metálicos. En este caso tenemos el NH3, que esa fórmula la conocemos así convencionalmente, que entre otras cosas me adelanto es la fórmula del amoníaco. Y el fósforo -3, entonces, al hacer la estructura fósforo -3, H más 1, para acá el 1, para acá el 3, y obtenemos el PH3. Viene siendo la estructura de la fosfina, adelantándome un poco a la nomenclatura. Sino que estas fórmulas convencionalmente, este par de fórmulas, usted las ve en los textos como NH3 o como PH3. De pronto el PH3 sí los ve como H3P, pero por lo general es
pH 3. Vamos entonces ahora a explicar cómo se estructuran fórmulas de oxácidos. Bueno, vamos a ver cómo se da la formulación de oxácido. Para la formulación de oxácido vamos a explicar unos casos muy particulares que los tenemos como a manera de tics para no equivocarnos tanto. Vamos a tomar los oxácidos, ya sabemos que son los que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Cuando el no metal tiene valencias pares, cuando el no metal tiene valencias impares y algunas excepciones de los ácidos que estaremos explicando. Supongamos para el selenio más 4, cuando estamos trabajando con valencias pares como el selenio más 4, carbono más 2 y azufre más 6, nosotros al escribir la estructura del oxácido, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, le vamos a anexar un 2 a ese hidrógeno para ir cuadrando los números pares. Por ejemplo, entonces el hidrógeno es más 1, más 4 y menos 2. Resulta que aquí la suma me da impar. Más 1 y más 4 me da impar. Entonces si ponemos el 2 aquí, inmediatamente la suma nos da par. 2 por más 1 más 2 y más 4 sería más 6. Entonces ya aquí nos queda fácil colocar un 3. 3 por menos 2 menos 6 y la estructura nos quedaría eléctricamente neutra. Entonces la estructura nos queda como H2SeO3. Aquí el carbono, agrego hidrógeno, carbono y oxígeno. Hidrógeno más 1, carbono más 2 y oxígeno menos 2. Entonces aquí la sumatoria me da impar de los dos positivos. Entonces le agrego el 2 aquí. 2 por más 1 más 2. Y más 2 más 4. Entonces ya aquí tengo menos 2. Le agregaría un 2 aquí al oxígeno. 2 por menos 2 menos 4. Y ahí obtendríamos eléctricamente neutra. Más 4 y menos 4 daría 0. Entonces tendríamos aquí la estructura de este oxácido H2CO2. Y también aquí un último caso, azufre más 6, hidrógeno más 1, azufre más 6, oxígeno menos 2. Como más 1 y más 6 da 7 impar, entonces le agrego aquí un 2 al hidrógeno. 2 por más 1, más 2 y más 6 más 8. Entonces tendría que tener en el oxígeno menos 8 para que me dé 0. Entonces no es sino agregar un 4 aquí. 4 por menos 2 menos 8 y más 8 0 y obtendríamos la estructura de ese oxácido H2SO4. Entonces miremos el caso de las valencias impares. En las valencias impares no hay ningún problema, porque aquí las valencias impares con el más 1 del hidrógeno, inmediatamente se nos forma un número par, que ya no haríamos sino completarlo con el subíndice del oxígeno. Miremos el caso del nitrógeno, nitrógeno más 5, entonces colocaríamos hidrógeno más 1, nitrógeno más 5 y oxígeno menos 2. Si yo sumo 1 más 5, me da más 6. Entonces aquí me queda fácil colocar un 3. 3 por menos 2, menos 6. Y más 6 da 0, eléctricamente neutro. Obtendríamos la estructura del HNO3. Para el caso del cloro más 1, armamos el oxácido, hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno que es más 1, en este caso me están diciendo cloro más 1, sé que el oxígeno es menos 2. Si yo sumo 1 más 1, da más 2 y menos 2, 0, eléctricamente neutra y obtenemos la estructura del HClO. Y miremos otro caso para una valencia impar, el caso del nitrógeno más 3. Entonces tendríamos hidrógeno, nitrógeno más 3, oxígeno menos 2. Más 1 y más 3 me daría más 4. Entonces aquí tendría que tener menos 4. Como tengo menos 2, agrego un 2 aquí de subíndice. 2 por menos 2 menos 4 y más 4, 0. Y obtendría la fórmula del HNO2. Entonces fueron muy particulares estos dos casos. Cuando la sumatoria me da impar, entonces agrego un 2 aquí al subíndice del hidrógeno para transformarlo en par. Pero aquí en estas valencias impares con el hidrógeno me dan par, no tengo que agregar nada. Simplemente el subíndice al oxígeno y una forma de obtener oxácidos, de formular oxácidos.
Ahorita vamos a ver unas excepciones en la formulación de los oxácidos. Miremos algunas excepciones que se presentan con elementos como el boro, el arsénico y el fósforo. El boro, su valencia es +3. Obviamente, la fórmula de su ácido sería hidrógeno, boro +3 y oxígeno -2. +1 y +3 sería +4. Aquí tengo -2 por 2, -4. Entonces tendríamos HbO2. Pero convencionalmente lo que se utiliza o lo que se obtiene como producto de la reacción para el ácido bórico, en este caso porque el boro es un monovalente, sucede lo contrario. Serían 3 de hidrógeno las que llevaría la estructura. 3 por 1, 3 y +3 +6. Tengo -2 por 3 sería -6 y estaría obteniendo el H3BO3, que es la fórmula convencional para ese ácido. Otros casos se nos presentan con el arsénico y el fósforo, tanto con el arsénico valencia +3 como valencia +5, como para el fósforo valencia +3 o valencia +5. Posteriormente a esta explicación les voy a explicar el por qué se dan este tipo de situaciones parecidas. Por ejemplo, arsénico +5, le mandan a hacer a usted la fórmula del ácido arsénico +5 y usted dice, hidrógeno, arsénico y oxígeno. Hidrógeno +1, arsénico +5 y oxígeno -2. +1 y +5 da +6. Aquí tengo -2, iría un 3. 3 por -2, -6 y +6 me da 0 y obtendríamos ese ácido, el HSO3. Pero en realidad, convencionalmente, el ácido arsénico como tal, uno de los 3 átomos de hidrógeno, es por la reacción que se da con 3 moléculas de agua en el respectivo óxido. Ya en el caso del fósforo, como lo dije, lo voy a tratar de explicar más adelante. Entonces, al reaccionar con 3 moléculas de agua, vamos a obtener esta estructura de 3 átomos de hidrógeno. 3 por +1 +3 +5 +8. Entonces, 4 por -2 -8 y obtendríamos el H3ASO4, que es el ácido que se obtiene convencionalmente. Entonces, en el fósforo es lo mismo. Si a mí me mandan a construir la fórmula del ácido con el fósforo +5, entonces hidrógeno, fósforo y oxígeno, +1 +5 y -2. 1 +5 +6, aquí tengo -2, coloco el 3. ¿Ya? Entonces obtendría HPO3. Pero esa sí es una estructura de un ácido fosfórico. Pero los ácidos fosfóricos tienen 3 estructuras. Lo que es el metafosfórico, como en este caso, lo que va a ser el pirofosfórico y el ortofosfórico. En este caso, último es el ortofosfórico, el que reacciona con 3 moléculas de agua, por lo que me va a resultar 3 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí el convencional que se utiliza es este. Entonces el hidrógeno +1 son 3 átomos. 3 por +1 +3 +5 sería +8. Entonces 2 por 4, 8. Y obtendría el H3PO4, que es el ácido convencional. Pero vamos a aclararle estas dudas. Bueno, como lo hemos visto en estas excepciones, quiero aclarar, y lo vamos a aclarar aquí en esta imagen que le estoy superponiendo aquí en este video, de cómo se da la situación de los 3 tipos de ácidos. Pues como les dije anteriormente, como observamos aquí en la gráfica, hay una primera reacción donde el fósforo, vamos a hacerlo aquí con fósforo +5, está reaccionando con una molécula de agua. Entonces vamos a obtener el HPO3. Si usted mira, cuando el fósforo trabaja con 2 moléculas de agua, hacemos lo que hacíamos normalmente, colocamos H2, P2 o 7. El H4, P2 o 7. No son simplificables los 3 subíndices, por lo tanto no se simplifica. Tenemos esa estructura de ácido. Y en la última, miramos que se están reaccionando con 3 moléculas de agua. Entonces vamos a obtener el H6, P2 o 8. Si nosotros simplificamos, entonces tendríamos mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Entonces por eso es que obtenemos el H3
PO4, que es el ácido convencional, el que todos conocemos cuando nos dicen fórmula del ácido fosfórico, H3PO4. Pero sabemos que van a existir otras variedades de este ácido. Esperemos entonces que haya quedado aclarada la duda del por qué hay algunas excepciones en cuanto al arsénico, al fósforo y el boro, porque es dependiendo con cuántas moléculas de agua reaccionan cuando se obtienen. Pero a la formulación, si a usted le mandan a formular el ácido fosfórico, usted dice H3PO4, que es el convencional. Bueno, entonces los invito para mirar entonces la nomenclatura de los ácidos. Y esta nomenclatura de los ácidos solamente la vamos a dar en el sistema tradicional o común, que es el sistema que más se utiliza. Bueno, la nomenclatura de los oxácidos. Ya lo dijimos que lo vamos a hacer en el sistema tradicional o común. Aquí solamente decimos la palabra ácido más la raíz del no metal más un sufijo terminado en oso, ico. En videos anteriores, como de óxidos e hidróxidos, de este canal hemos aclarado el manejo de los elementos monovalentes, divalentes, trivalentes y tetravalentes para los sufijos oso, ico. Entonces ya ustedes a estas alturas deben saber que cuando el elemento es monovalente, una única valencia, el sufijo es ico. Que cuando el elemento tiene dos valencias, vamos a ver si mostramos la imagen, aquí la tenemos. Cuando el elemento tiene dos valencias, entonces una es menor y la otra es mayor. La menor es oso y la mayor es ico. Que cuando el elemento tiene tres valencias, entonces trivalente va a tener dos menores y una mayor. Entonces la primera menor se le antepone hipo y terminará en oso. La segunda menor será oso y la mayor será ico, tal como nos muestra la figura, la imagen. Y cuando el elemento tiene cuatro valencias, entonces va a tener dos menores, dos mayores. Entonces la primera menor, hipo, terminará en oso. La segunda menor, oso. La primera mayor, ico. Y la mayor de la mayor se le antepondrá per, que por lo general es valencia más 7. Entonces, con esas aclaraciones que ya hemos venido repasando en los videos que están aquí en ProfeCUT de óxido e hidróxido, procedemos a nombrar los ácidos tal como nos indica la estructura. Ácido, la raíz del no metal y el sufijo. Miremos este primer caso, HNO3. Sabemos que la valencia del hidrógeno es más 1, la valencia del nitrógeno es más 5 y la del oxígeno es menos 2. ¿Ya? 3 por menos 2 menos 6 más 6, 0. Entonces miramos en la tabla periódica y notamos que el nitrógeno está trabajando con su mayor valencia. Por lo tanto, el sufijo va a ser ico. Entonces decimos la palabra ácido, ácido, la raíz, nitr de nitrógeno y la terminación ico. Entonces, ácido nítrico en ese sentido. Aquí el cloro está trabajando con más 1, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Si revisas las valencias del cloro, notarás que tiene 4 valencias. Más 1, más 3, más 5 y más 7. 2 menores, 2 mayores. En este caso está trabajando con la menor de las menores, la primera menor, la menor de todas. Entonces se le va a anteponer el prefijo hipo. Entonces será ácido hipo y va a terminar en oso, el cloro de cloro y oso. Entonces ácido hipocloroso. Miramos la otra estructura con carbono, el H2CO3. El carbono aquí es más 4, este es más 1, 2 por más 1 más 2, 3 por menos 2 menos 6, el carbono es más 4. Si miramos en la tabla periódica, el carbono presenta dos valencias, más 2 y más 4. O sea, una menor, una mayor. En este sentido está trabajando con su mayor valencia. Por lo tanto, este ácido se llamará ácido carbónico, porque va a terminar en ico. Miremos el caso que ya habíamos analizado del H3PO4. Entonces 3 por más 1 más 3 y más 5 más 8. Entonces 4 por menos 2 menos 8. El fósforo está trabajando con su
mayor valencia. Por lo tanto, este ácido se llamará ácido fosfórico, que es la fórmula del ácido fosfórico convencional. Y por último, de los oxácidos, porque para que vean que es sumamente fácil esta nomenclatura, este ácido con el azufre más 6. Entonces, de manera que el azufre está trabajando con su mayor valencia, entonces ahí el azufre va a terminar en ico. Entonces será ácido. Ya sabemos que el azufre viene del latín sulfur, entonces sulfúrico. Y tenemos la fórmula del ácido sulfúrico. Entonces, como pueden notar, es muy fácil la nomenclatura de los ácidos oxácidos en el sistema tradicional o común. La palabra, como se pudo notar, nombrar ácidos en el sistema tradicional o común es muy fácil, nombrar estos oxácidos. Ahora vamos a ver cómo se nombran los hidrácidos en este sistema tradicional. Aquí todavía la cosa es mucho más fácil, porque aquí no nos interesan los números o estados de oxidación para nombrarlos, porque todos los hidrácidos van a terminar en hídrico. Todos van a terminar en hídrico. Vamos entonces a mirar cómo se ejemplifican este tipo de nomenclatura de los hidrácidos. Bueno, para la nomenclatura de hidrácidos, o sea, esos que solamente tienen hidrógeno y no metal, solamente decimos la palabra ácido y la raíz del no metal más el sufijo hídrico. Como ya lo dije anteriormente, todos van a terminar en hídrico, por lo tanto no nos va a interesar el número o estado de oxidación porque no va a cambiar el sufijo en la terminación, como en el caso de los oxácidos, que sí nos interesan porque pueden ser oso, ico, hipo o per. Aquí no, aquí como todos van a terminar en hídrico, no nos interesa el estado de oxidación. Entonces tenemos HCl, entonces decimos ácido viene del cloro y termina en hídrico, entonces será ácido clorhídrico. H2SE viene de selenio, entonces será ácido selenio, viene de selen y termina en hídrico, entonces ácido selenhídrico. HF viene del flúor, entonces será ácido flúor y termina en hídrico. Vea que todos terminan en hídrico, entonces será ácido fluorhídrico. H2TE viene del telurio, como termina en hídrico, entonces será ácido telurhídrico. Y aquí tenemos entonces las excepciones que habíamos dicho del NH3 y el pH3, que no lo nombramos como hidrácido, sino que simplemente decimos amoníaco o en el caso de la fosfina. O si quisiera decir usted ácido fosfídrico, pues podría decirlo. Pero se conoce más que todo como amoníaco y la fosfina. Entonces, mire qué tan fácil es nombrar ácidos clorhídricos. Todos terminan en hídrico. Ácido clorhídrico, ácido selenhídrico, ácido fluorhídrico y ácido telurhídrico. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro la información acerca de la nomenclatura de los oxácidos y de los hidrácidos, dándole cumplimiento a esta otra parte de las funciones químicas inorgánicas. Fue de una manera sencilla, fue de una manera fácil en el sistema tradicional o común nombrar estos oxácidos y estos hidrácidos. Si este video fue de tu agrado, entonces te invito para que te suscribas a mi canal Profe Cus, active la campanita para que te sigan llegando nuevas notificaciones y así nosotros poder seguirle llegando a múltiples comunidades educativas. Hasta la próxima.